Margarita Cabello es la persona que en este momento está en cabeza de una de las entidades más importantes del país y es la Procuraduría General de la Nación. Su función básicamente es la de adelantar y fallar en investigaciones que den cuenta por faltas disciplinarias que cometan servidores públicos que manejen dineros del Estado. Sin embargo, esta, en vez de ponerse a trabajar y a investigar lo que por supuesto le compete, resulta que en cada una de sus acciones, en cada una de sus intervenciones, nos damos cuenta de que está en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro. La misma Margarita Cabello, que fue incluso denunciada por la senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, por presuntamente tener una corrupción de más de 2.000 millones de pesos en contrataciones para amigos. O ahora, ¿qué me dicen de los Char? Ese grupo de políticos que siempre ha estado al mando de la costa de nuestro país y que en vez de ser investigados por la Procuraduría General de la Nación, resulta que más bien condenan a la hija de Aída Merlano a más de 20 años de prisión y que aún así se tienen pruebas en contra de los Char y no se hace absolutamente nada. O bueno, de pronto también es bien sabido que Margarita Cabello no quiere abrir ningún tipo de investigación en contra de los Char porque personas como su propio hijo tuvieron contratos de más de 500 millones de pesos en el año 2019 con la alcaldía de los Char. Y bueno, es que son tantas las investigaciones que esta señora se supone que debería de estar adelantando, pero en realidad no lo está haciendo. Solamente se dedica a torpedear cada una de las cosas que hace el presidente Gustavo Petro, abriendo incluso investigaciones completamente innecesarias. Por esto, en una de las intervenciones del presidente Gustavo Petro, indicó que era necesario realizar una reforma a este ente tan importante del país, que era importante reformar la Procuraduría General de la Nación. Así que Heráclito Landines, quien es representante a la Cámara por el Partido del Pacto Histórico, sostuvo una entrevista con la W y allí dejó completamente claro que es necesaria una reforma en la Procuraduría General de la Nación, que es necesario para que en efecto todo lo que esta entidad haga sea legal y que no haya ningún tipo de interés político de por medio, que pues debería de ser lo correcto. Incluso también le dejó claro a los periodistas de la W, específicamente a Lucas Pombo, quien le hizo una pregunta como raro, tendenciosa a Heráclito, en donde le mencionaba que sí, supuestamente el presidente Gustavo Petro no estaba buscando esto porque Margarita Cabello no era cercana a su gobierno. Es decir, básicamente seguir alimentando esa falsa narrativa de que supuestamente el presidente Petro va sacando o va eliminando a todo aquel que supuestamente no piensa igual que él. Así que por favor escuchen esta entrevista en donde deja más que claro Heráclito Landines que es necesaria una reforma a la Procuraduría General de la Nación, que es necesario que en efecto esta entidad tan importante sea completamente imparcial, que genere una imparcialidad en cada una de las decisiones que toma y que no tenga ningún tinte político, porque esta debe ser imparcial. Permítame preguntarle al representante Heráclito Landines, porque obviamente detrás de esta propuesta y del momento de esta propuesta, pues vale la pena hacer también un análisis político. ¿No tiene que ver la propuesta de eliminar o reformar la Procuraduría con el hecho de que la actual procuradora Margarita Cabello pues no ha sido propiamente cercana al gobierno nacional? No, el presidente Gustavo Petro tuvo que acudir a la Corte Interamericana para que se le respetara y se hiciera efectivo su derecho a la participación en política como debe ser. Que no un órgano administrativo como lo fue la Procuraduría y como en ese momento fue el procurador Ordóñez, le quitara ese derecho a ser elegido. Y entonces la Corte Interamericana dijo, señor Gustavo Petro, en el caso de Gustavo Petro versus el Estado colombiano, usted tiene razón, los derechos políticos de los ciudadanos solamente pueden quitarse por un juez penal. Entonces, es un tema que viene desde antes, no es ahora que coincida con la procuradora Cabello. Y creo que pensando en la democracia colombiana, debemos respetar obviamente la decisión de los ciudadanos y la confianza de los ciudadanos en una persona para ser elegida para que desempeñe un cargo público. Y entonces, no puede ser que un órgano administrativo, y reitero lo que dice la Corte Interamericana, tome una decisión administrativa para quitar derechos políticos de las personas que eligen. Es decir,
el derecho de los ciudadanos a elegir. Y yo entiendo que existe, como bien lo dice el senador Blanco, que un saludo especial para él, que existen hallazgos administrativos con incidencia fiscal, disciplinaria o penal. Y en ese escenario, pues cada una de las entidades, ya sea la Procuraduría, Personerías, la Contraloría General o la Fiscalía, deben investigar y al final o encontrar responsables fiscales disciplinarios o encontrar a alguien culpable de un delito penal. Pero eso no significa que la Procuraduría, con su investigación disciplinaria, le quite al final de cuentas, en un proceso a un funcionario elegido popularmente, su condición, su derecho, como lo dice la Constitución Política, a ser elegido. El artículo 40 creo que es. Entonces, en este escenario hay que diferenciar las discusiones. Y creo que cuando el Congreso de la República despidió la ley y definió que debe llevarse ante el Consejo de Estado, ante la jurisdicción del contencioso administrativo, la decisión de la sanción disciplinaria para que la refrende el Consejo de Estado, creo que estamos omitiendo algunos pasos. La decisión del Congreso, creo que debe ser un acto legislativo que debe tramitarse en el Congreso, es quitarle esa competencia a la Procuraduría, que no pueda sancionar con inhabilidad para desempeñar cargos públicos a alguien elegido popularmente. Claro, pero quitársela. Esa es una reforma que el Congreso tiene pendiente con el país, con la institucionalidad. Pero mire, Lucas, que incluso desde sectores como el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, pues de todo el sector de Cambio Radical, que es oposición al gobierno, pues sí tiene una coincidencia, incluso él dice sí, también considero que se debería eliminar la Procuraduría. El senador Germán Blanco, del Partido Conservador, mire que aquí no se trata, es como que simplemente el gobierno que quiere acabar con todas las IAS y lo que le critica, que quiere entonces centralizar un poder, sino que aquí también hay un debate de fondo desde otros sectores de la oposición al gobierno que dicen es momento de acabarla porque es inocua su labor referente a los aforados y a las investigaciones disciplinarias. Entonces usted no replantearía ni siquiera la reforma de la Procuraduría, si bien usted dice no acabarla, pero reformarla. Mire, todos los debates son válidos y la argumentación es respetable, pero nosotros podemos desconocer varias cosas. Primero, el sistema de pesos y contrapesos que tiene el país y la legislación colombiana y las funciones del Estado. Segundo, ¿para qué fue creada y para qué existe la Procuraduría? Entonces vamos a poner la protección de los derechos humanos en manos de ¿quién? ¿De las personerías o de la Fiscalía, como lo dice el presidente de la República? ¿O vamos a vigilar el cumplimiento de la ley en cabeza de quién? ¿O a defender los intereses de la sociedad, que son premisas generales por las que se crea la Procuraduría? Y lo segundo, es que cuando a ti te eligen popularmente, te eligen para que desempeñes una función pública. Y ese servidor público es objeto también de investigación y sanción. Penal, claro, ahí están los organismos penales. Fiscal, ahí están los organismos fiscales. Y disciplinaria, pues esa es precisamente la Procuraduría. Y para eso se crea la ley, para darle las herramientas y los dientes para que no se avance en una discusión donde tuvo que intermediar una corte de carácter internacional porque no existía la ley. Representante Heráclito, decía el ex procurador Carlos Gustavo Arrieta, yo al ser consultado por este tema, que no tiene sentido acabar con la Procuraduría General, porque según él es la única entidad que lucha en forma institucional contra la corrupción y que tiene facultad de proveer soluciones en el corto y mediano plazo, y pues que además también es la única que puede suspender o destituir a funcionarios de forma eficaz, rápida. ¿Usted considera que las funciones que viene cumpliendo la Procuraduría hasta este momento han servido o definitivamente se trata de una cacería de brujas? Yo creo que como Ministerio Público y Defensor de los Derechos Fundamentales ha actuado con la Defensoría y con las personerías municipales, creo que ha actuado. Sin embargo, en la gran lucha contra la corrupción en este país, le debe mucho a la sociedad colombiana. ¿Qué ha pasado con los grandes casos de corrupción en este país? ¿Qué ha pasado con Odebrecht? ¿Qué ha pasado con Reficar? ¿Qué ha pasado con el caso de La Guajira, con la Unidad de Gestión del Riesgo? Hoy, ¿cuál ha sido la intervención de la Procuraduría y las actuaciones con resultados por parte de la Procuraduría? Tenemos, por ejemplo, la Procuraduría tiene 500 procuradores judiciales que cada uno tiene un salario como congresistas, que hay que bajar igual el salario de los congresistas. ¿Y cuáles son los resultados en este caso? ¿Cuáles son los resultados?
que le digan a la sociedad colombiana, en este caso de Reficar, la Procuraduría ha actuado en estos escenarios. En este caso contemporáneo ha actuado en este tema. Y entonces yo sí creo que la Procuraduría debe conservar la competencia de investigar y al final de cuentas de un proceso disciplinario, sancionar a los servidores públicos, pero no a los elegidos popularmente. Además, porque nosotros hacemos parte del sistema interamericano de los derechos humanos y tenemos que respetar los fallos y en este caso no sancionar a los elegidos popularmente, pero sí a los demás funcionarios públicos, que son muchos. Pero no solamente que se dediquen a perseguir al tesorero de un colegio porque no pintaron bien, porque no... Es decir, los grandes casos de corrupción, y creo que ahí todas las entidades en lo público le tenemos una deuda a la sociedad colombiana, que tenemos que evitar la corrupción y perseguir los corruptos y perseguir los corruptores, que son además la otra parte de la corrupción en este país. Senador Blanco, desde ya se está hablando de los posibles sucesores de la procuradora Margarita Cabello y se habla de un nombre en específico con muchísima fuerza, el excontralor Carlos Felipe Córdoba. Usted, al margen de esta discusión de si hay que modificar, eliminar la Procuraduría, ¿se sentiría cómodo con una persona como Córdoba en la Procuraduría General de la Nación? Mire, permítame hacer dos claridades antes de responderle eso. La primera, me gusta mucho coincidir con el doctor Heráclito y porque es taxativa en su respuesta. El presidente primero plantea eliminar y después termina modificando, reformando. Porque eso nos lleva a pensar que pareciera ser que está queriendo que se legisle en causa propia. Y lo segundo tiene que ver con que él manifiesta que sí, que se mantenga la Procuraduría con su poder disciplinario. Y eso es bueno que tengamos ese tipo de coincidencias, porque nosotros hemos considerado siempre, desde el Partido Conservador y muy particularmente como senador, que la Procuraduría no se debe extinguir y que si bien todas las entidades ameritan distintas reformas internas, no necesariamente tienen que acabarse con sus funciones. Y tercero, es que el doctor Heráclito, entonces las cosas por su nombre. Lo que hay que manifestar es que lo que no se quiere es que la Procuraduría sancione con pérdida de derechos políticos a quienes se eligen popularmente. Y a eso se circunscribe la discusión. Yo particularmente creo que sí lo puede hacer, que hay un código disciplinario y ético que tiene que cumplirse y que tiene unas sanciones que pueden llegar hasta esos parámetros. Usted posiblemente no, como lo acaba de manifestar, y posiblemente otros no, y eso hace parte de la discusión y la argumentación. Y por último, pues yo no le pongo nombre propio a quién debe ser el próximo procurador. Yo creo que esa es una decisión colectiva de la Procuraduría en la separación de funciones que debe tener respecto de los demás poderes o funciones del Estado. Y vendrá obviamente una muy amplia convocatoria, muchos nombres por evaluar y esperemos que haya el consenso necesario de no equivocarnos para que la persona que vaya a ser procurador, hombre o mujer, cumpla con las calidades y con las funciones para las que se eligen.